todos. Primero quiero darle gracias a Dios por este maravilloso día, un día tan lindo de sol. También por esta maravillosa obra de San Norberto. Es la primera vez que puedo ver esta iglesia terminada porque apenas llegué anoche a Colombia y no se imagina lo feliz que estoy de ver todos los esfuerzos del Padre Marino y de toda su parroquia que están aquí presentes en este edificio, en esta obra tan hermosa que no alcanza todavía ni a apreciarla. Pues hay que darle muchas gracias a Dios y alabarle, bendecirlo y glorificarlo por lo que hace en nuestra vida, porque este templo pues es un testimonio de nuestra fe en medio de este vecindario donde hubo tanta gente que protestó contra esta iglesia, y aquí estamos glorificando a Dios a pesar de todas las persecuciones, y que el Señor le dio la salud al Padre para que pudiera resistir tanta fuerza que fue contra él. Pues hoy estamos acá celebrando eso, y voy a comenzar compartiéndoles esta primera reflexión del retiro con vivir con esperanza. Y para esto le voy a pedir al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos regale su palabra para que vivamos esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a Filemón. Y dice: acción de gracias. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, porque conozco la caridad y la fe que tienes en Jesús el Señor y en todos los santos, que tu participación en la misma fe llegue a ser activa al comprender que todo el bien que tenemos es para Cristo. Pues en verdad he tenido gran alegría y consuelo por tu caridad, porque gracias a ti, hermano, los corazones de los santos han encontrado alivio. Por ello, aún teniendo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogar en nombre de la caridad, y eso que soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Aquí te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas, en otro tiempo inútil para ti, pero ahora útil para ti y para mí. A este te lo devuelvo como si fuera mi corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar, mientras estoy entre cadenas por el Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu buena acción no sea forzada, sino voluntaria. Quizá por eso se alejó algún tiempo, para que ahora lo recuperes para siempre, no ya como siervo, sino más que siervo, como hermano muy amado, en primer lugar para mí, pero cuanto más para ti, no solo en lo humano, sino también en el Señor. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, nosotros estamos aquí porque nosotros vivimos la fe y la vivimos con esperanza, porque si no, no estaríamos acá. Porque estamos acá porque el Espíritu nos trajo. Humanamente no podemos acudir al llamado del Espíritu del Señor, pero es el Espíritu el que nos trae, porque el Espíritu es el que guía nuestra vida cuando nosotros le abrimos el corazón. Y el hecho de que hemos sido llamados en un día como este, donde nuestra rutina diaria nos llama a otras cosas que pueden tener unas prioridades que estén por encima del llamado del Espíritu. Sin embargo, estamos acá en medio de los afanes de la vida, y esto es lo que el Señor llama el sacrificio de la nobleza del creyente, y esto es lo único que realmente da fruto, porque cuando nosotros nos sacrificamos por los intereses terrenales y por los afanes de este mundo, pues es la multa que pagamos por el destierro, y eso es parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos en este destierro, que es el principio de nuestra vida eterna. Sin embargo, ese es un principio tan solo, es como los cimientos sobre los cuales edificamos nuestra relación con Dios cuando entramos en la vida espiritual. Pero como hoy estamos acá no viviendo los afanes del mundo ni del día a día, sino que estamos acá porque le estamos sacrificando al Señor este momento, para que el Señor en su Santo Espíritu nos fortalezca, nos alimente, nos visite el corazón,
y nos muestre exactamente dónde estamos, porque eso es lo más importante, descubrir dentro de nosotros mismos a dónde nos encontramos, porque cada día debemos hacer esa revisión profunda de nuestro ser. Es muy importante concientizarse a medida que caminamos este destierro, para que así nunca nos tome por sorpresa el mal que siempre acecha, como dice San Pedro, como un león que ruge buscando devorarnos. Y no es porque vivamos con miedo, porque somos hijos de Dios y vivimos precisamente en la esperanza de la salvación que se nos ha sido prometida, y que cuando nosotros creemos en eso, sin importar las pruebas que tenemos que pasar, la esperanza siempre está viva y nadie nos puede tumbar. Nos podrán sacudir, nos podrán pisotear, nos podrán calumniar, nos podrán hacer tantas cosas que el demonio hace a través de la gente que es débil, que no tiene una fe fuerte, que todavía no ha superado la maldad, la envidia, la venganza, los resentimientos, y el demonio los usa dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todas partes. Y como ustedes saben, o somos instrumento del bien o del mal, y por eso en esta escuela de la vida, cuando no la vivimos en la escuela de Jesucristo, en la escuela de María, pues estamos en manos del mal, y el mal nos utiliza y seremos instrumentos para atormentar a los mismos hijos de Dios. Pero Dios utiliza todo. Esos mismos instrumentos que nos atormentan, que nos persiguen y nos calumnian, lo que hacen es santificarnos, porque tan solo pueden seguirse dos caminos: o nos santifican o nos corrompen. Porque si nosotros abrazamos todo el fuego que sale de ellos cuando están enceguecidos en el mal y atentan contra nuestra esperanza, pues entonces nos volvemos peores que ellos. Y cuando digo ellos, pues estamos hablando de los espíritus que actúan a través de ellos. Y hoy, cuando nosotros estamos en este templo, estrenando templo, porque podríamos decir que esta iglesia de San Norberto, pues es un milagro más de las obras de Dios entre nosotros, porque este es el sacrificio de mucho tiempo, de muchas personas, en especial del Padre Marino y de todas las personas que han creído en lo que él tenía que edificar, en la iglesia misma, porque aquí glorificamos a Dios en la iglesia, no solamente en estos ladrillos, sino en la iglesia del corazón, porque aquí es donde nos reúne el Señor bajo este techo para edificarnos como seres humanos que estamos buscando ser mejores personas cada día. Y por eso estamos hoy aquí para establecernos en la esperanza, no en la venganza, tampoco en el resentimiento, tampoco en un corazón destruido por los rumores, destruido por las malas intenciones, por las calumnias, sino que nosotros estamos acá edificándonos en la verdadera razón de la fe, que es vivir con esperanza. Sabemos que las verdades teologales de fe, esperanza y caridad son un llamado a vivir los tres testigos que viven en la tierra entre nosotros: el agua, la sangre, el espíritu. Y tenemos que entender que si el Señor nos llama a nosotros a vivir con fe, esperanza y caridad, lo primero que tenemos que hacer es entender que esa fe, esa esperanza y esa caridad van a ser atacadas permanentemente por todo lo que no tiene fe, ni esperanza, ni caridad. ¿Y qué es eso? Pues el espíritu del mal que habita en nuestros corazones, porque nosotros tenemos esa tendencia hacia el mal, y cuando no estamos fuertes en nuestro corazón, a través de la oración, a través de la fe en el Señor, siendo fieles no solamente a una vida religiosa, a unas tradiciones religiosas, sino fieles al desafío que le hemos hecho a las cosas malas que hay en nuestros corazones. Pero qué bueno que es tener el corazón limpio y poder presentarse con la frente alta ante cualquiera y enfrentar a cualquier persona y mostrarle los ojos para que te miren en los ojos, porque generalmente el enemigo ataca por la espalda, en la sombra, cuando no estamos presentes. Ese es el momento del demonio. El demonio ataca en la oscuridad, pero cuando estamos presentes y estamos con los ojos puestos al frente del enemigo, huye, porque como no tiene la verdad, le toca esconderse como a los roedores, como a las ratas, y tiene que correr a la oscuridad, porque de eso se trata. Lo importante no es lo que suceda alrededor de nosotros, lo importante es lo que sucede al frente de nosotros. Es como dice la palabra: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Le cuento, nosotros todos vivimos estaciones del alma.
Y hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay momentos en que el demonio se presenta para acabarnos, para destruirnos. Y eso es bueno, porque es el momento en que se prueba de qué estamos hechos y en qué estamos edificados. Pero hay una promesa de Dios. Si construimos la casa sobre la roca, pueden venir los torrenciales más grandes y no nos podrán tumbar. Y quedarán las cabezas de los enemigos por el suelo rodando. Hay un dicho que dice: si te sientas el tiempo suficiente a la orilla del río, en paz, verás pasar las cabezas de tus enemigos flotando por el río abajo. Y eso es una promesa de Dios. A mí me ha tocado verlo y lo he visto una y otra vez. Y a veces el enemigo lo coloca a uno y lo coloca en situaciones muy horribles, porque cada vez entre más caminamos hacia Dios, más grande la multa, más grande el peaje de más precio, pero más vale que tengamos el dinero para pagar. ¿Y cuál es el dinero con que pagamos las acechanzas del diablo? Pues es la fe, la esperanza y la caridad. Estar en paz con Dios, tener la conciencia tranquila. No hay un arma más poderosa que un corazón que es fiel a Dios. Pueden venir todos los demonios y utilizar a la gente necia, a la gente débil, a la gente chismosa, calumniadora, y no pueden hacer nada. No pueden tumbar las obras de Dios. Pregúntenle ustedes al Padre Marino cuántas acechanzas ha tenido él, de parte a veces de la misma gente, a veces de la misma parroquia, a veces gente que está aquí al lado, los atentados que ha tenido, las calumnias tan horribles. Un hombre que ha estado tratando de edificar este templo para todos. Seguramente que no es una persona perfecta, como tampoco lo soy yo, pero sí es una persona que busca hacer el edificio de Dios en los corazones. Pero ¿qué sucede? Miren ustedes, ¿acaso lo pudieron tumbar? Aquí está este templo edificado. Y esto es lo importante, los frutos es lo más importante. Y nosotros estamos acá para vivir en esa esperanza. La esperanza de que el que le es fiel a Dios no lo podrán tumbar. Puede venir lo que quieran, pueden venir los torrenciales más increíbles, nos pueden acusar de los crímenes más horribles, pero como no tienen la verdad, no triunfarán. Y por eso veremos las cabezas de los enemigos flotar río abajo. Y esto es algo que no se nos debe olvidar, porque el Señor nos promete eso. Es una garantía. Estamos convencidos de que la muerte llegará la enfermedad, llegarán todas las amenazas contra nosotros, pero se irá con las manos vacías. Siempre digo: muerte, viniste, pero te fuiste con las manos vacías. Hoy estaba hablando con el Padre Marino cuando lo saludé en la mañana y le estaba contando de la aparición de la Virgen en Irlanda, que se llama Knock, que yo todos los años estoy de misión allá y tengo la bendición grande de estar ahí en esa basílica predicando, y es un milagro de las almas del purgatorio del año 1879, en medio de la hambruna de Irlanda, donde murieron 4 millones de irlandeses. Y en esa hambruna hay una aparición de la Virgen en una pequeña iglesita de un pueblo muy pequeño de Irlanda, y aparece la Virgen Santísima, San Juan Evangelista, San José, y un altar con el Cordero rodeado de ángeles y en silencio, sin vidente, sin ninguna palabra, en silencio, en medio de esa hambruna. El cielo descendió a decirle a ese pueblo, a decirle: estamos con ustedes, mueran de hambre tranquilos, que esta es la voluntad de Dios. Esto suena cruel, pero es que así es que es el misterio de Dios, el silencio de Dios. No bajaron a traerles comida, tampoco bajaron a traerles mensajes hablados, pero el mensaje de Enoc es quizás la aparición más importante de la Iglesia Católica en toda la historia de las apariciones marianas, y es de los menos conocidos. Fue el mensaje aprobado más rápido por la Iglesia, porque tuvo más de 18 testigos que vieron por más de 10 horas la aparición. Y esto no solamente es lo que sucede, fue después de que el párroco de la iglesia celebraba
100 misas a las almas de purgatorio. El día que terminó las misas fue la aparición. Y entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? El silencio de Dios en medio de las batallas de esta vida, trayéndonos la verdadera esperanza. Llegó la muerte a Irlanda, pero se fue con las manos vacías, porque lo único que pudo hacer fue matarles la carne con hambre, pero esas almas se fueron derechito al cielo. Entonces, ¿con qué muerte se fue la muerte? Con las manos vacías se fue. Por eso nosotros tenemos que entender que la promesa de Jesucristo es a derrotar la muerte. ¿Y cómo se derrota la muerte si este cuerpo se va a morir? Es que cuando el diablo no se puede llevar el alma, perdió. ¿Cómo les parece a ustedes la procesión en la que Jesús se llevó a todos los demonios por el Calvario? Ellos se fueron hasta el Gólgota con él, convencidos que lo iban a matar, y resulta que cuando murió en la cruz se dieron cuenta que fueron ellos los que quedaron sepultados para siempre en los abismos. Ellos fueron los derrotados, y esto es lo que tenemos que entender. Hoy nos podemos poner la mano en el corazón y pensar: hay una sola persona en mi corazón que yo no haya perdonado, que yo tenga rencor contra ella, que tenga mi corazón lleno de rumores, de murmuraciones. Una sola, porque si así es, la muerte me está venciendo y se va a ir con las manos llenas, porque precisamente esa es la muerte. La muerte entra ¿con qué? Con el pecado, entra con el odio, con el resentimiento, con la maldad. Con eso entra la muerte al alma. Entonces, si yo tengo en mi corazón resentimientos de alguna naturaleza, la muerte se va a ir con las manos llenas. Le voy a dar vida a la muerte, es decir, voy a morir. Y esto es lo que el Señor nos quiere llamar a entender, de que no importa, no debemos tener miedo de lo que nos pueda pasar en esta vida, pero a lo único que debemos tener miedo es al pecado. A eso le debemos tener miedo, porque ¿qué será lo que no nos pueda pasar? ¿Qué será lo que no nos espera? Les cuento una cosa. Al principio que yo comencé este apostolado hace 13 años, a los 2 años de haber empezado el apostolado tuve una prueba. Ya había pasado un secuestro donde tuve la experiencia mística con el Señor que me cambió mi vida, y regresé a la iglesia después de 33 años de vivir como un animal en el mundo. Después de eso, a los 2 años después de eso, tuve una prueba de fuego que era la prueba de mi apostolado, que fue terminar en la cárcel en California por los ataques y calumnias de un socio mío. 7 meses hasta que se probó mi inocencia y salí triunfante, pero con una prueba muy grande. Pero imagínense que durante esos 7 meses el Señor hizo maravillas con mi vida, me purificó esta misión, y cuando yo salí, jamás en la vida pensé que iba a tener fuerza para seguir haciendo esto, porque le cogí miedo a estar viviendo con Cristo, sinceramente. Pero no, lo que sucedió fue que me fortaleció más y me dio más sentido a la vida en Cristo, a pesar de las tribulaciones y de las pruebas. Y después de ahí, cada estación se va presentando con diferente intensidad, y siempre me pongo a pensar, ¿cuál será la próxima prueba? Pero prueba tras prueba, el Señor me ha dado el triunfo, pero no porque yo haya triunfado, sino porque Él ha triunfado en mis flaquezas, en mis debilidades. Eso es, yo nunca he triunfado, pero el Señor ha triunfado en mi miseria, en mi humanidad imperfecta y mi falta de fe, y sin embargo Él me ha llevado estos 13 años. Cada vez las pruebas son más fuertes. Ustedes no se imaginan, a veces han llegado con dinamita, con cañones del infierno, a tumbarme a mí y mi comunidad, a tumbar la misión que he edificado por 13 años, recorriendo el mundo entero, viviendo en una maleta de día y noche, de país en país, de ciudad en ciudad. Y hay gente que ha llegado a tentar demolerla y destruirla porque se dejaron usar por el demonio. Y le cuento, es increíble poderse poner al frente del cañón y decir: disparen, a ver si me pueden tumbar, disparen. Pues le cuento una cosa, es muy lindo
ver la obra de Dios en nuestros corazones y darse cuenta que cuando trabajamos incansablemente en la viña del Señor, nadie nos podrá robar la esperanza. Nadie, nadie. Oro muchísimo por todos los instrumentos del diablo que se prestan para estas cosas, porque hay de ellos y ustedes saben lo que les espera. Tenemos que orar mucho por las personas que por en medio de sus flaquezas se atreven a atacar las obras de Dios y a calumniarlas, a tratar de destruirlas, a tratar de demolerlas. Estas cosas es mejor amarrarse una piedra al cuello y tirarse al mar, les va mejor. Sin embargo, todos los días oro por esas personas. Y si les quiero contar algo, miren, lo más lindo que yo puedo traer hoy para compartir con ustedes es esto. Tengo un corazón en paz y puedo mirar a cualquier persona que me ha hecho el daño más grande y mirarle en los ojos y pedirle a Dios desde adentro de mi corazón: no les cobres este pecado, Señor. No se los cargues, te lo imploro, te lo pido. Mi mayor oración es pedirle por mis enemigos. ¿Saben por qué? Porque el pecado se llama Satanás y nosotros somos los pecadores. Y si nosotros no nos damos cuenta que el pecado se posa en el pecador, para que nosotros odiemos el pecador por el pecado que está en él, entonces perdemos nosotros, porque nos volvemos igual que el pecado que se posó en mi hermano para atacarme a mí. Entonces, ay de mí si me pongo al mismo nivel del que me quiso eliminar. Ay de mí si me pongo tan bajo como el demonio que quiso venir a dañarme por intermedio de aquel que por su flaqueza le dio entrada a Satanás. Ay de mí, porque me condeno más fácil yo, por no haber entendido de que tenía que perdonar, que tenía que amar, que tenía que orar por mis enemigos. Eso es lo único que nos hace grandes, es poder mirar a los enemigos en la cara y decirles que Dios te perdone y que tenga misericordia de ti, porque lo que hiciste te puede causar una tragedia muy grande. Porque lo peor es que cuando el demonio se posa en el corazón, ni siquiera le deja ver a la persona que se dejó usar el mal que hizo, y por eso no se puede arrepentir ni pedir perdón, porque ni siquiera sabe que hizo un mal, porque la convenció de una manera tal que cree que hizo un bien, porque así es Satanás. Pero cuando uno mira las cosas desde afuera y se da cuenta de lo que sucedió, dice uno: ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ten misericordia. Y hoy estamos preparándonos nosotros para iniciar la novena del Niño Jesús mañana. Para mí, esta novena es algo muy importante, porque en el año 97, en la Navidad, yo hice esa novena sin fe, solamente por complacer a mis hermanas. Y esto fue en Pereira, venía de visita yo de California, hacía mucho tiempo que no tenía ninguna relación con la iglesia, como 33 años, y fui a la iglesia, hice la novena solo por complacer a mis hermanas. Y como todo un pagano, le pedí al Señor que cambiara mi vida, pero yo no creía que Jesús era Dios. Y en esa Navidad, el 25 de diciembre a medianoche, el Señor cambió mi vida. Y por eso esta novena es tan importante para mí y para mi comunidad Peregrinos del Amor, y gracias a Dios que es una devoción tan grande en Colombia, y yo he tratado de difundirla por el mundo entero. Es más, este año aumentamos como 3 países más donde la van a hacer. Cada Navidad logro promoverla en más lugares, pero aquí estamos preparándonos no solamente para esa novena, sino para el nacimiento del Señor en nuestro corazón. Para eso nos estamos preparando. ¿Y cómo nace Jesús en nuestro corazón? De la única manera que podríamos decir que Jesús nace en nuestro corazón es cuando en nuestro corazón comienza a vivir la esperanza. Porque si no hay esperanza en nuestra vida, no hay ningún Jesús en nuestro corazón. ¿Cómo podemos llamarnos nosotros de Cristo cuando en nuestro corazón no hay esperanza? Cuando no tenemos ninguna prueba de la acción de Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos que entender de que si no podemos apreciar cómo se mueve el Espíritu de Dios en nuestra vida, jamás podemos entender lo que es esperanza. ¿Cómo se puede detectar la esperanza en nuestra vida? Cuando yo puedo mirar qué es lo que Dios hace en mí, cómo es que Él actúa a través de mí, pero ¿cómo puedo ver yo la forma en que actúa Dios a través de mí? Solamente si yo estoy en paz con Él. Es de la única manera, porque si no, ¿cómo lo voy a ver?
para poder estar en paz con Dios, no solamente la reconciliación sacramental, que tradicionalmente conocemos nosotros a veces simplemente por religión, sino la reconciliación espiritual, que no tiene nada que ver con tradiciones ni con religión, sino que tiene que ver con la decisión de cambiar el corazón y de amar de verdad, de perdonar de verdad, para poder pedir perdón. Y esto es el momento en que el Espíritu comienza a vivir dentro de nosotros con fuerza, comienza a vivir dentro de nosotros con sabiduría, porque es la sabiduría de Dios en nuestro corazón y nos da la fuerza para enfrentarnos al diablo. Y entre más nos compenetremos en Dios, más furia del demonio. Ustedes saben que al demonio no le gusta que nosotros crezcamos hacia Dios, nos va a querer tumbar. Ustedes saben qué hace el envidioso. El envidioso se para detrás de un árbol a mirarnos y a desearnos el mal, a ver cómo nos calumnia, cómo nos tumba, cómo nos daña la obra, cómo nos desacredita. Ese es el envidioso, ese es el diablo. El diablo siempre está escondido detrás del árbol de nuestra vida. Ahí está mirándonos y odiando todo lo que hacemos. Y todo lo que decimos, eso es mentira. Todo lo que hacemos, lo que tenemos, eso se lo robó. Todo lo que intentamos hacer, eso nunca le va a salir bien. Todo lo que organizamos y proyectamos, ese proyecto es malo, eso está desordenado, eso no sirve. Ese es el lenguaje del diablo. Siempre nos está mirando, siempre está tratando de echarle sal a todas las cosas que estamos haciendo. Pero eso es lo que nos construye. Si no fuera por las obras del mal, no conoceríamos la necesidad tan grande de Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón Dios misteriosamente permite el mal que nos aceche en la forma que nos acecha? Porque Dios es un constructor, un creador, y nos está moldeando a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos moldea? Con cincel y martillo. De esa forma no es nada fácil dejarse moldear por el alfarero que nos creó y que Él quiere de nosotros hacer una vasija de uso noble, no vil, sino noble. Y nosotros, al entregarnos a ese alfarero divino, dejamos moldearnos a través de toda esta angustia que produce la vida en el amor de Dios, que es el perdón. Es una angustia poder perdonar, porque nosotros por naturaleza no sabemos perdonar, no somos capaces de perdonar. Por naturaleza envidiamos, odiamos, calumniamos, perseguimos y ni nos damos cuenta que hacemos eso. Y por eso la gracia de Dios, para que abunde en nuestro corazón, tiene que ser a través de las decisiones que tomamos, donde decimos: Señor, yo quiero que la esperanza de tu amor vibre, irradie de mi corazón para el prójimo, la esperanza de tu amor, que nunca me vean con un rostro que odia, con un rostro que miente, con un rostro que calumnia y persigue, con una persona que está en su rostro mostrando toda esa hipocresía, que con un beso te saludan y cuando dan la vuelta te apuñalan. Y esto, qué horror. Si nosotros pudiéramos entender lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, lloraríamos de todas las vueltas malas que hemos hecho alrededor del prójimo. Y por eso es tan importante saber que la esperanza en nuestro corazón tan solo se puede edificar con la razón conectada al Espíritu, que quiere decir: yo tengo que encarnar mi fe. Mi fe no puede ser solo ideas, mi fe no puede ser solo religión, mi fe no se puede quedar en la oración, mi fe no se puede quedar en las promesas, mi fe se tiene que encarnar. ¿Y cómo se encarna mi fe? Con obras. Y las obras son: muéstrame tu perdón, muéstrame tu arrepentimiento, muéstrame tus lágrimas para saber que tu corazón cambió, para darme cuenta de que entraste en la conciencia del Espíritu, de que te diste cuenta de tu maldad y entendiste que en nosotros hay una bestia que tenemos que dominar, y la única forma en que la dominamos es poniéndole el pie en la cabeza. ¿Y quién es esa bestia? Pues nada más que la sangre mala que está en nosotros. ¿Y es que nosotros somos malos? No, no somos malos, pero tenemos en nosotros algo que nos inclina a ese mal y por eso nos roba la esperanza.
Ustedes se dan cuenta que la gente que está haciendo cosas malas tiene una cara que parecen demonios. Y no solamente eso, no pueden sostener sus ojos al bien, no son capaces. No pueden mirar directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque llevan veneno en su corazón y no tienen la conciencia tranquila. Ustedes se imaginan cuando el niño hace un daño y está muy niño y todavía no está acostumbrado a hacer daños y a desobedecer, no resiste los ojos del papá o de la mamá, no los puede mirar, lo queman. ¿Y por qué razón? Porque tiene su conciencia sucia, porque acabó de hacer un daño. Y por eso, ¿qué es lo más importante para vivir en esperanza? Que podamos colocar estos ojos en los ojos de cualquiera y que nos pueden mirar en los ojos, y en los ojos no podrán ver más que la verdad. Eso es todo. Y si quieren comprobar que esa no es la verdad, más vale que tengan los argumentos, porque si no los tienen, van a quedar sepultados en la misma mentira. Y este es el sentido de la esperanza. Si nosotros no podemos tener esa seguridad de ser fieles a Dios de verdad, entonces el demonio nos va a tumbar y nos va a robar la esperanza. Y siempre tendremos que correr a escondernos después de todos los daños que hemos hecho contra el prójimo. Porque como no tenemos la verdad, no la podemos sostener. Dios quiere que en esta Navidad nosotros nos convirtamos verdaderamente en sus hijos. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que obedecen. Y cuando uno obedece, eso no quiere decir que es perfecto. Cuando uno obedece, eso quiere decir que ya quiere perfeccionarse, quiere buscar la verdad, quiere vivir en orden. Eso es el principio apenas. Porque cuando nosotros entramos en gracia de Dios, no podemos hacer grandes alardes de que todo tiene que arreglarse ya. Todo tiene que mejorarse ya, porque ya no estoy yo viviendo la vida de pecado que vivía. Pero esos intereses no son los que llevan a edificar el espíritu. El espíritu se edifica con el verdadero arrepentimiento, donde yo reconozco que no me merezco nada y no estoy esperando que Dios me dé nada por lo que estoy haciendo, sino al contrario, que no me merezco nada y le tengo que dar gracias a Dios por lo que tengo, por lo poco que tengo, lo mucho que tengo. De todas maneras tengo que darle gracias a Dios todos los días. Es importantísimo eso, darse cuenta de que Dios nos está cuidando y que si nosotros nos dejamos cuidar, nuestra vida estará bajo su cuidado, tan sencillo como eso. Y cuando estamos bajo el cuidado de Dios, pasan cosas sorprendentes, porque el Señor en medio de todo tiene un sentido del humor increíble. Miren ustedes lo que le pasó a los irlandeses con la aparición de Irlanda. No les trajo ni comida ni mensaje, el mensaje era sin palabras, pero no hay un mensaje más grande que ese. Les digo, muéranse de hambre, pero yo los espero acá, les voy a dar algo mejor que comida, algo mucho mejor. Y así fue. Por eso es que cuando nosotros vivimos todas estas pruebas de esta vida y hay momentos tan difíciles, nosotros sabemos que el Señor tiene guardado algo muy grande para nosotros. Cada vez que yo me encuentro rodeado por demonios, sitiado por todas las esquinas y ya me quieren eliminar, me quieren acabar, me quieren destruir, yo digo, buenas noticias vienen, pero me van a costar sangre. Sin embargo, me preparo a sufrir todo ese momento porque ya vivo en la esperanza, porque ya me ha tocado, ya me han cortado muchas cosas, pero no me han cortado la cabeza. Y por eso es que el Señor nunca dejará que nos corten la cabeza. Y eso es lo importante, que cuando Él quiera que esta cabeza la corten, para que Él se glorifique como le cortaron la de Pablo, como cortaron la del apóstol Santiago, es porque ya se hizo la obra. Cuando le cortaron la cabeza a San Pablo, pues antes de eso lo había salvado de la cárcel cuántas veces lo salvó de la gente mala, que lo calumnió, lo acabó, lo rodeó y lo querían eliminar y dañarle su apostolado. Sin embargo, un día también pidió su cabeza, pero ya San Pablo era un anciano y había recorrido la carrera del Evangelio. Y lo mismo pasó con el apóstol Santiago, primer obispo de Jerusalén. También hizo su trabajo y lo salvó el Señor de la cárcel y de millones de peligros en todos los recorridos que hizo por España y todas las experiencias que vivió. Sin embargo, un día su cabeza la entregó. Y así fue la de San Juan Bautista.
Y des en cuenta que el Señor misteriosamente trata así a sus amigos, como decía Santa Teresa de Ávila, de razón tienes tan pocos, ¿no? Porque la realidad es que yo, si tengo la confianza en Dios, de que las pruebas al pasarlas Dios nos da más fortaleza, entonces cada vez que estoy bajo prueba, sé que viene algo mejor. Yo sufro las pruebas. ¿Cómo decir que no las sufro? Pero les cuento una cosa, jamás podría estar más fuerte que después de que las paso. Parece que me hubiera llegado como el cielo entero en el corazón y tengo la fuerza para derrotar leones si se me vienen encima, porque el Señor me fortalece 50 veces más. Y eso gracias a pasar las pruebas como son, y ay del que se interponga en el camino después de eso, porque el mismo cielo con rayos eliminará lo que se ponga por el frente, y se los aseguro, porque los he visto con mis propios ojos, las pruebas del Señor, porque el apóstol siempre trae señales. Eso es, miren ustedes al Padre Marino y cuáles son las señales de su apostolado, que a pesar de todo, él logra hacer lo que se le encomendó. Y ustedes saben que este templo, el Padre un día saldrá de acá, en cualquier momento. Y este templo no era para él, este templo es para el Señor y para lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Es lo único que le pidió. Y eso es lo mismo que le pidió al Padre Marino. Marino, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Constrúyele este templo para mis ovejas. Y esto es lo que hizo. Cumplió con su deber. Y esto es el apostolado de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor les está pidiendo a ustedes? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo. Entonces cuida de lo que te confié. Tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu mamá, tu papá, tus compañeros de trabajo, la gente que coloco en tu camino, especialmente tus enemigos. ¿Cuáles son las personas que más debes cuidar en tu corazón? Los que te calumnian, los que te persiguen, los que te tiran a hacer daño, los que te quieren destruir. Esos son los que más tienes que cuidar en tu corazón. Ustedes no se imaginan, yo me gasto más arrodillado pidiendo por los que me han perseguido que por los que me aman. Porque los que me persiguen son los que están en peligro. Los que me aman no, porque los que me aman tienen al Señor de su lado, y los que no, ¿cómo puedo yo no pedir por ellos? Si esos son los que van a descabezar, si no se arrepienten, si no entienden lo que hacen, si no se dan cuenta contra lo que luchan, ¿quién se va a apiadar de ellos? Solamente las oraciones de aquel a quien han apedreado. ¿Ustedes se acuerdan? El primer mártir de la iglesia se llama San Esteban, primer mártir. Lo estaban apedreando. Ese mártir, cuando habló ante el Sanedrín, vieron un ángel en su rostro. Y cuando lo estaban apedreando, miró hacia el cielo y no pidió sino una cosa: no los cargues con este crimen. Esto fue algo que tenemos que entender. ¿Cómo se vive el martirio? El martirio se vive pidiendo perdón por los que nos martirizan. Así nos hacemos mártires. Y el martirio es la sangre de nuestra iglesia. Si nosotros no somos capaces de hacernos mártires, la iglesia no crecerá, no dará fruto. Por ejemplo, en la comunidad de peregrinos del amor, que es la que el Señor me confió. En esa comunidad, si yo no acepto las persecuciones y perdono a la gente que lo hace, no crecerá la comunidad y no dará fruto, porque el Señor dejará que Satanás la pruebe y la probará hasta la muerte, todos los días. Pero lo importante es esto, que la muerte se vaya con las manos vacías. Por eso es tan importante decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque vino a matarme y se fue con las manos vacías, porque no pudo. Entonces ve uno desfilar la guadaña que se fue con la cabeza agachada, maldiciendo y odiando porque no pudo matar, porque se fue con las manos vacías. Eso es lo importante: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y esto tenemos que decirlo todo el tiempo, porque así viviremos la esperanza y nos daremos cuenta que si somos capaces de vivir nuestras pruebas de esta vida con amor, con compasión, con misericordia, con caridad, con resignación, con paciencia, con tolerancia, nos fortaleceremos cada vez más. ¿Cuál es el dolor más grande que lleva el ser humano en su corazón? La traición, ¿cierto? Miren ustedes,
Cuando un esposo es traicionado por la esposa, cuando una esposa es traicionado por el esposo, no hay cosa más difícil que ver una persona rechazada. Si esa persona no supera eso, toda la vida odiará a todos. Nunca perdonará a nadie, estará persiguiendo a todo el mundo, porque ese esposo rechazado o esa esposa rechazada se rechazarán a todo el mundo por el resto de la vida si no entran en paz con eso. Hijos rechazados por los padres, toda la vida rechazarán a todo el mundo, porque lo rechazaron desde el vientre a veces. Y por eso, cuando un ser humano nos rechaza a nosotros, de alguna manera, nosotros atacamos, porque ya de por sí estábamos rechazados. Y por eso no podemos vivir así. No podemos vivir por haber sido rechazados, vivir como rechazados. No. Fíjense a ustedes que cuando nosotros entendemos el pecado original, nos damos cuenta que Dios no nos rechazó al arrojarnos, sino que nos corrigió. Y por eso el apóstol Santiago dice: dichoso aquel que acepta la corrección del Señor. Porque si nosotros entendemos la corrección del Señor, entonces nos damos cuenta que nos ama. ¿Quién es el que nos puede exhortar y nos puede corregir de verdad? Dios, el Espíritu Santo, nos puede corregir de verdad. Y en esa corrección es donde viene el crecimiento. No podemos crecer si no nos dejamos corregir. Y solo nos corrige el que nos ama. El hipócrita nunca nos dirá la verdad en la cara, a no ser de que quiera hacernos daño. Nos la gritará para hacernos daño. ¿Y sabe qué nos gritará? Una mentira que quiere hacerla como verdad. Eso es lo que hará el hipócrita. Pero el amor de Dios, cuando viene a corregirnos, nos corrige con firmeza, pero con caridad. Y esto es lo que debemos tener claro, que Dios nos quiere moldear. ¿Y cómo nos quiere moldear? A través del cambio que es permanente, un cambio que se está dando todos los días. Ustedes saben que nada se queda igual de un segundo a otro. Estamos cambiando constantemente. Unas cosas se están descomponiendo y otras se están construyendo. Si no, mires en el espejo para que se den cuenta que se están descomponiendo. Pero el alma, si está en Dios, se está construyendo. Y qué linda que es la vejez cuando el alma ha buscado a Dios, porque es una vejez con gracia, porque esa vejez es como ese gusano que ya va a tomar las alitas y va a volverse mariposa, ¿cierto? Va a volar ya va a volar. Y esto es lo que entendemos cuando descubrimos de que la edad nuestra es la eternidad. Por lo tanto, no envejecemos, sino que nos transformamos. Hay que dejar la angustia, porque si no podemos superar la angustia, lo que vemos desfallecer, jamás podemos tener esperanza. ¿Cómo podremos tener esperanza? Hay gente que vive con recursos muy limitados económicos. ¿Y saben qué hacen? Todo el día anhelan tener abundancia. Entonces, ¿qué les pasa? Viven tan miserables que no disfrutan un segundo de lo que Dios les da en la escasez. Y entonces jamás tienen ni abundancia y jamás entienden la escasez, que era la edificación de la abundancia, si no se hubieran concentrado en abundancia cuando debían tener escasez. Y esto es lo que pasa cuando no entendemos el misterio de las disciplinas y la pedagogía divina. El Señor nos enseña en formas muy sencillas, pero nosotros somos demasiado creativos. Y por eso destruimos la esperanza y vivimos sin esperanza, porque pensamos que nunca van a cambiar las cosas. ¿Y por qué? Porque no vivimos el momento. Por eso tenemos que estar donde el Señor nos llamó. Si yo estoy en escasez, ahí debo glorificar a Dios en la escasez y no estar pensando en abundancia. Si estoy en abundancia, ahí debo vivir en abundancia glorificando a Dios sin temer la escasez, para no tener que estar como un avaro tratando de mantener la abundancia para no perderla. Y en esa forma viviremos en coherencia con el Espíritu de Dios, viviremos en armonía y no estaremos a toda hora buscando la sanación, la liberación, el cambio, la transformación de nuestra vida como unos enfermos que no tienen cura. Eso es de horrible, porque siempre estaremos por ahí como unos pacientes que nadie puede curar. Cuando el Señor quiere que nosotros vivamos lo que tengamos que vivir. Está enfermo, pues ofrézcaselo al Señor, y en ese momento de enfermedad aprenda a vivir limitado,
limitado en sus enfermedades y verá que si el Señor quiere, esa enfermedad pasará a la salud, y cuando tenga salud no tenga miedo de enfermarse, porque eso es avaricia. Entonces Dios quiere que estemos en la realidad de lo que Él nos da, y en lo que Él nos da se glorifica a Dios. Pero si nosotros no queremos lo que tenemos, sino lo que añoramos, somos unos pobres miserables que siempre estaremos resentidos, porque no tenemos lo que queremos. ¿Cuántas personas tienen tanto conflicto en las relaciones humanas? Porque no se sienten amadas en la forma que deben ser amadas, apoyadas, admiradas, aplaudidas, apoyadas en la forma que lo quieren. Entonces desprecian la persona en la cual ampararon todas esas exigencias, todas esas expectativas, y terminan perdiendo el amor de un ser humano en el cual hubieran podido construir una relación valiosa que hubiera podido durar una eternidad. Porque las amistades que se hacen en el amor de Dios nunca perecen, serán para siempre eternas. Y esto a veces no lo consideramos nosotros. Dios quiere con mucha claridad en esta mañana que nosotros aquí en su presencia eucarística, en este templo, con toda esta unción de San Norberto y de todos los santos que acuden a respaldar un templo como este, y los ángeles, el Señor quiere que nos convirtamos en esas criaturas sencillas para que nos llenemos de esperanza, para que no vivamos otra cosa que la que Dios nos está dando. Yo no sé cuántas personas habrán acá esta mañana que quieren estar viviendo otra cosa, que están viviendo una realidad en este momento, pero no quieren eso, quieren otra cosa. Entonces, no tienen dinero, quieren dinero. Tienen mucho dinero, tienen miedo a perderlo. Tienen alguien que los quiere, entonces no sienten lo suficiente porque de pronto esa persona se les va a morir. Y quién sabe cuántas cosas horribles de no estar viviendo la realidad que Dios nos está dando. Es muy importante estar dentro de este corazón de Jesús y entender que no necesitamos más. No necesitamos más que esto. Dios nos está dando lo que nos está dando hoy. Y tenga la seguridad que esto es lo que Dios quiere. A no ser de que usted esté acá en pecado mortal y usted no esté obedeciéndole a Dios, ahí sí que está en problemas, porque ahí sí no está viviendo la voluntad de Dios, sino que usted es como un pescado afuera del agua pretendiendo nadar y respirar. Ustedes sabían, y seguramente han pensado en esto, si usted va y entrevista a un pescado entre el agua y le pregunta: oiga pescadito, ¿usted sabe que está en el agua? Le va a decir: ¿qué es agua? No tiene ni idea qué es agua ni que está en el agua. ¿Pero qué quiere decir eso? Nosotros estamos en el agua de Dios. ¿Y acaso sabemos? Hay gente que anda buscando a Dios por todas partes y no sabe que está en el agua, porque es un pescado que no sabe que está en el agua. Pero la realidad es que somos los pescados de Dios. Estamos en el agua de Dios, nadando en el agua de Dios. ¿Y acaso no nos damos cuenta que somos esos pescados que sin esa agua no podemos subsistir? ¿Pero qué pretendemos? Salirnos del agua porque pensamos que en la arena, en la playa vamos a encontrar algo mejor. Eso no es así. Ahí boquean los pescados y se los comen porque se murieron, porque se salieron de su elemento. Y eso es lo que hace el diablo con su pesca. Nos saca del agua de Dios y allá afuera nos consume en la playa del desamor, del destierro, de la destrucción. Y ahí es donde terminan muchos pescados de Dios. Por eso la pesca milagrosa es enseñarle al pescado que ya está en el agua que no se preocupe. Esa es la pesca milagrosa. Dios no nos ha enseñado a sacar los pescados del agua, sino a mantenerlos en el agua. Nosotros somos pescadores muy diferentes. Por eso Jesús dijo: miren, esos pescadores que Él cogió como apóstoles, les digo ahora, los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. ¿Y cómo se pescan los hombres? No sacándolos del agua, sino enseñándoles que ya están en el agua y que ahí no les falta nada más que sigan nadando. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la sencillez del Evangelio es dejar que Dios nos enseñe la lección más importante de todas, y es ser así de pequeñitos, así de sencillos, y entender de que Él quiere que nosotros vivamos la realidad de nuestro corazón, que es un corazón irregular, imperfecto, un corazón que quiere amar, pero que le falta mucho para poder hacerlo como se debe hacer. Pero por eso Jesús, cuando acude a nuestra vida a redimirnos, nos completa todo eso que nos falta.
nosotros solos no podremos, será imposible hacerlos por nosotros mismos. Por eso hoy ustedes se ponen la mano en el corazón y piensen bien en esto. ¿Está usted viviendo en paz y con amor la vida que Dios le ha dado en este momento, o está soñando con otra vida? Si usted está aquí todo enfermo, quiero que lo curen. Si usted está en esto y aquello, en aquello, quiere un cambio ya de eso. Dese en cuenta, si usted tuviese un poco más de fe, si usted tuviese un sentido mejor de la esperanza, si usted tuviera un poquito más de amor, no estaría pidiendo un cambio, sino que estaría pidiendo el Espíritu Santo en su corazón para vivir en esperanza a pesar de su desesperación. Vivir con esperanza a pesar de no entender. Vivir con esperanza a pesar de no tener lo que quiere. Vivir con esperanza a pesar de no proyectarse como quiere a los demás. Ustedes saben la frustración tan grande que es estar rodeado de gente que aparentemente lo quiere a uno, y cuando uno da la vuelta eran sus enemigos, eran los enemigos de uno, todos esos que aparentemente lo querían. Ustedes saben lo que es eso. Eso no es fácil, pero esa es la vida que nos tocó vivir a cada uno de nosotros y no la podemos cambiar. Yo no me puedo sentar, yo nunca me he arrodillado a decir: Señor, que todas las personas que trajiste a mi vida me amen, me admiren, me aplauden, me adoren. No, precisamente esos que me odian y me persiguen están quejando de que a mí me adoran, de que yo soy un ídolo y un Dios, y a mí me ponen incienso. ¿Por qué? Por envidia, porque odian las personas que me apoyan, odian las personas que me admiran y odian las personas que creen que lo que yo hago viene de Dios, y por la envidia entonces creen y me acusan de que a mí me adoran, cuando realmente lo que están haciendo es demostrando su idolatría, de que adoran su maldad, y por eso esa maldad la quieren hacer vida. Pero hoy nosotros tenemos que entender que el Señor quiere tocarnos el alma para que nosotros descubramos si estamos viviendo la realidad de nuestro corazón. ¿Cuál es la realidad de nuestro corazón? ¿Estoy yo contento con lo que soy? ¿Estoy yo contento con lo que tengo? ¿Estoy yo contento con la situación que vivo? Eso no quiere decir que uno no podrá mejorar situaciones en la vida, pero lo importante es que un soldado que está al frente de la batalla y está defendiendo lo que le tocó defender, no puede estar ahí pensando: ojalá que no tuviera batalla, ojalá que no hubieran enemigos, ojalá que no tuviera que disparar. Lo matan. Ese sería un soldado mediocre que no sirve para nada. No lo pudiera mandar al frente para defender lo que tiene que defender. Por eso nosotros tenemos que defender el territorio de la vida, estando al frente de la batalla, sin estar soñando estar en ningún otro lugar. Yo no puedo estar al frente de la batalla soñando estar en una hamaca. Eso no tiene sentido. Tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. De esa forma tengo integridad, de esa forma tengo coherencia, de esa forma tengo honestidad, de esa forma soy una persona confiable. ¿En quién puede depender uno? En esas personas que siempre cumplen con lo que se les encarga, y no aquellos que siempre tienen una excusa por no haber hecho lo que se les encargó. Ustedes saben ¿qué es lo más horrible que pueda tener usted en una persona con la que usted trabaje o con la que esté asociada? Que siempre le dé una excusa por qué no hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo se llama eso? Mediocridad, deshonestidad, quién sabe cuántas otras cosas. Eso es un mal terrible, es un defecto espantoso. Y eso es lo que Dios mira en nuestro corazón. ¿Qué nos confió Él? Él nos confió que nuestra vida la depositemos en Él, y todo lo demás Él lo hará. Y qué horrible que es cuando el Señor viene a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, nos encuentra en todo menos en estar preparados para que Él haga lo que tiene que hacer, porque estamos tan ocupados tratando de hacer lo que nosotros queremos hacer y nunca dejamos actuar a Dios. Hay que dejar todo y permitir que Dios lo haga. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo se logra eso si estamos tan envueltos en tantas cosas? La enseñanza del Espíritu Santo a través de nuestra iglesia nos dice que nosotros tenemos un mapa y un compás, que es el Evangelio. Y el Evangelio es la palabra de Dios. Cada que vienen y me preguntan algo sobre cualquier mensaje, de cualquier vidente, de cualquier profeta, de cualquier persona en el mundo, yo digo: si lo podemos ver en el Evangelio, viene de Dios. Si no lo puedo colocar en el Evangelio, no viene de Dios.
Es muy sencillo. San Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo a cambiar una sola palabra de la palabra de Dios, maldito será. Y otra cosa, todo está revelado bajo el cielo ya, todo. Eso, desafortunadamente, no todo está comprendido. ¿Y por qué? Porque es por el pecado. Si nosotros estuviéramos en gracia y tuviéramos fe, entenderíamos lo que ya nos reveló el Señor. Pero hay tantas cosas que todavía no entendemos. ¿Por qué? Porque todavía no amamos lo suficiente. Por eso todavía no entendemos muchas cosas. Pero entre más amemos, más nos acercamos a Dios y más claridad tendremos. Entonces el Señor nos llama a que hoy todo lo que sucede en nuestra vida, estamos llenos de mensajes, llenos de información. Hay tantas cosas absurdas. Yo vengo de una misión en México de casi 2 meses. Me recorrí 28 ciudades, que normalmente lo que hago casi todos los años. Muchos retiros, muchas conferencias, todo esto con monjitas, con seminaristas, con sacerdotes, con movimientos de la iglesia de todas clases. Y ustedes nos imaginan por todas partes, y no solamente en México, encuentra uno todo este mensajerío milenario de los finales de los tiempos, que es arrollador. Y al final de cuentas, ¿qué es? Que el mundo se acaba en el 2012. ¡Qué gran mentira! La forma más rápida de encontrar un profeta falso, alguien que nos dé una fecha de cuándo van a terminar las cosas, si solamente el Padre lo conoce. Y otra cosa, que se va a caer esto, que se va a explotar aquello, ¿a quién le importa? ¿Acaso esa es nuestra preocupación? Precisamente nosotros tenemos que pensar en esto. Se imagina una madre que esté embarazada y que tiene un matrimonio joven, que acaba de contraer matrimonio, está esperando su primer hijo, y llegue uno de estos profetas falsos a decirle que hay que esconderse y que hay que hacer esto porque todo se va a acabar y que no sé cuántas, y le roba la esperanza a esa familia. Eso es un crimen, es un absoluto asesinato a la fe, a la esperanza, a la caridad. Es un asesinato contra las virtudes teologales. Son profetas falsos. Porque miren, está toda esa escatología de los finales de los tiempos, está muy clara en el Evangelio. Todo está revelado ya. ¿Y qué dijo el Señor? Una sola cosa referente a eso: a cada día con su afán. No se preocupen qué van a comer mañana ni qué van a vestir. Mire que hasta los pájaros en el campo tienen de qué vestirse. Los lirios del campo tienen cosas más maravillosas que Salomón, que tuvo todos los tesoros del mundo. Un lirio, nadie podrá vestirse así y ser más precioso que un lirio del campo. Esas son cosas que Dios ha hecho. Ahora, ¿de dónde sacamos preocuparnos por el futuro si Dios no nos lo ha dado? ¿Que se acabe el mundo? Pues que se acabe. Solamente Dios lo puede acabar. ¿Y cuándo acabará? Cuando Él quiera. ¿Y acaso yo puedo hacer algo al respecto? ¿Sentarme a preocuparme por eso? Esos son mensajes de mentirosos, de profetas falsos, de gente abusiva que se quiere hacer popular entre la gente, sembrándoles el miedo. Por eso el Evangelio nos viene a dar esperanza, no a quitárnosla. Todo lo que nos quite la esperanza y nos siembre miedo no viene de Dios. Por eso tengan mucho cuidado ustedes con el chismoso, con el calumniador, con la persona que quiere destruirle la reputación a los demás, con las personas que siempre están buscando las querellas y haciendo toda clase de males al prójimo, porque ustedes saben que ahí está el anticristo. Todo el que no está con Cristo es un anticristo. Y las personas que le buscan el mal a los demás no son de Cristo, por mucho que estén en la iglesia. Por eso no se les acerquen de a mucho, porque esas lenguas vienen del abismo y están fermentadas. Y por eso es que cuando yo las veo, les veo lo que tienen alrededor y a veces me dan ganas de vomitar. Yo me lo sostengo porque el Señor me mandó para los enfermos y yo soy uno de los enfermos, porque yo no estoy curado de todos mis males. Los enfermeros de la iglesia, todos estamos enfermos también. Es como la guerra. En la guerra, los médicos que están en esas carpas atendiendo a los heridos, muchas veces están heridos ellos también y están curando a otros heridos. Esa es nuestra vida, nuestra batalla. Todos estamos heridos, estamos enfermos y nos tenemos que aprender a curar los unos a los otros, así nuestras llagas hiedan. Eso es, en cierta forma, es difícil a veces vivir lo que yo vivo, porque yo veo cosas que no quisiera ver, pero las veo y no puedo cerrarme los ojos a eso porque el Señor me los abrió. ¿Y acaso soy yo alguien especial? Porque como siempre lo digo, si hay alguna persona menos digna de hablar de Dios y estar en este templo, soy yo,
que perseguí al Señor y me burlé de la iglesia por tantos años. Sin embargo, eso es lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace, recogiendo pecadores de la basura, limpiándolos, indigentes como yo, y poniéndole ropa limpia otra vez y diciéndole: pórtate bien o vuelves a caer en la indigencia. Ya, escoge. Y esto es lo que hace con todos nosotros. Y ahora no es que sea el indigente que vistieron y ya se recuperó. Oh no, mi corazón a veces tiende a vivir en la indigencia, pero todos los días me toca implorarle a Dios que no me deje caer en ella. Voy a pedirle al Señor su palabra para que terminemos esta reflexión sobre la esperanza. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 14 del libro del Apocalipsis, versículo 1. Dice: el Cordero y su séquito. Entonces en la visión el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de cítaras que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló mentira en su boca. No tienen mancha. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo glorificamos por esta reflexión sobre la esperanza, y para que en nuestros corazones reine esa esperanza y que esta Navidad sea una Navidad de esperanza. Amén.